A lo largo del tiempo, los seres humanos hemos intentado encontrar respuestas para todo aquello que no comprendemos. Uno de esos grandes misterios ha sido, sin duda, el mundo de los sueños. Aunque cada noche viajamos a través de ellos, seguimos sabiendo muy poco sobre su naturaleza real. Pero eso no nos impide afirmar cosas, crear teorías o interpretar sus mensajes como si tuviéramos una comprensión profunda sobre lo que realmente significan. Es parte de nuestra condición. Cuando algo nos desconcierta, lo llenamos de explicaciones, aunque muchas veces no sean más que proyecciones de nuestras propias creencias o deseos. En este proceso de buscar sentido, los sueños han sido interpretados desde múltiples perspectivas. El psicoanálisis intentó abordarlos desde el inconsciente, mientras que las corrientes esotéricas los entendieron como revelaciones o mensajes trascendentales. Pero, en ambos casos ocurre algo común. La experiencia del sueño es filtrada a través de ideas preconcebidas, teorías fijas que tienen cualquier posible comprensión. Esto no solo limita el entendimiento, sino que también impide una experiencia libre y directa del fenómeno oníroco. Las diferentes culturas han considerado los sueños como manifestaciones sagradas o proféticas. En algunas comunidades ancestrales, los sueños de los chamanes no solo eran importantes, sino decisivos. De ellos dependían las decisiones que marcarían el rumbo de la tribu. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, se creía que los sueños positivos eran enviados por los dioses, mientras que los sueños negativos eran obra de los demonios. Existía incluso una diosa llamada Mamu, asociada a los sueños, a quien se le ofrecían oraciones para evitar que las pesadillas se volvieran realidad. Los asirios, por su parte, veían en los sueños advertencias que debían ser tomadas en serio. Un mal sueño implicaba la necesidad de tomar acción para corregir aquello que se había revelado simbólicamente durante el descanso. De algún modo, el sueño era visto como un espejo que advertía de lo que estaba por venir, y su interpretación era un acto de prevención y protección. En el antiguo Egipto, los sueños eran considerados directamente como mensajes de los dioses. Los egipcios pensaban que estas visiones escapaban del control de la mente consciente y que revelaban fuerzas que operaban en planos superiores. Por eso, anotaban sus sueños en papiros y los clasificaban según su contenido. Algunos contenían órdenes divinas, otros eran advertencias y otros más surgían a través de rituales específicos. En todos los casos, se trataba de experiencias significativas que no podían ser ignoradas. Algunas veces, los sueños se manifestaban con una intensidad asombrosa. Se pueden sentir olores, sabores, texturas, incluso emociones tan vivas que cuestan distinguirlas de la realidad. En otras ocasiones, en cambio, parecemos solo observadores pasivos de una historia que se desenvuelve sin nuestro control. Lo cierto es que soñar, más allá de lo que se cree, es una actividad compleja y profundamente humana. Muchos de nuestros sueños están estrechamente ligados a lo que vivimos durante el día. Si estamos aprendiendo una habilidad nueva como nadar, bucear o montar bicicleta, es común que esa actividad se repita durante la noche. Este fenómeno, conocido como consolidación del aprendizaje, ha sido observado en numerosos estudios. Incluso, hay personas que han encontrado en los sueños la solución a problemas cotidianos, como si la mente, al liberarse de las tensiones diurnas, encontrara nuevas formas de conectar ideas y resolver conflictos. En ese estado de libertad, surgen respuestas que en vigilia no parecen evidentes. Desde el punto de vista neurológico, los sueños ocurren cuando el cerebro entra en un estado especial, en el cual se desactivan parcialmente las regiones que normalmente usamos para tomar decisiones conscientes. La corteza prefrontal y el precunio, responsables del pensamiento racional y la integración de nueva información, disminuyen su actividad. Este descanso funcional permite que otras zonas más asociadas con la memoria, las emociones y la imaginación tomen protagonismo. El sueño, por lo tanto, no solo es un acto reparador, sino un espacio en el que el cerebro puede reorganizarse, regular funciones internas, gestionar hormonas y depurar o reforzar recuerdos. En ese escenario interno se despliega la actividad oniroca, una especie de teatro sensorial donde las emociones, los fragmentos de memoria y las percepciones se mezclan en un guión improvisado.
Aunque muchas veces los sueños carecen de lógica o coherencia, saltando de un lugar a otro, cambiando personajes o tiempos sin previo aviso, el cerebro intenta darles una narrativa más o menos ordenada. Esa búsqueda de sentido es parte de nuestra necesidad de comprender lo vivido, aunque sea una experiencia completamente subjetiva. Lo más interesante es que, aunque los sueños puedan parecer desordenados, cumplen una función emocional muy concreta. Nos permiten procesar lo que sentimos: tristeza, miedo, frustración, ira. Todas estas emociones encuentran su causa en el mundo onírico. A través de los sueños, aprendemos a asimilar lo que a veces no podemos enfrentar en la vigilia. Es un proceso de aprendizaje profundo, silencioso, que ocurre mientras dormimos. Soñar no solo es descansar, es reorganizarnos por dentro. A comienzos del siglo XX, el mundo de los sueños comenzó a tomar un nuevo significado gracias a los estudios del influyente psicólogo Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis. Freud fue uno de los primeros en proponer que los sueños tenían una función psicológica profunda. Para él, lo que soñamos no es aleatorio ni irrelevante. Por el contrario, sostenía que los sueños son la expresión de deseos reprimidos, impulsos inconscientes que emergen cuando la censura de la mente consciente se debilita, como ocurre durante el sueño. En ese espacio liberado, aquello que normalmente es contenido o negado por la lógica y la moral encuentra una vía de expresión simbólica. Con el paso del tiempo, nuevas teorías han ampliado o replantado esta visión. Desde un enfoque más funcional y neurocientífico, se considera hoy que los sueños cumplen diversas tareas importantes para la mente y el cuerpo. Una de estas funciones es la de simulador de amenazas. En el sueño, el cerebro recrea situaciones peligrosas o difíciles que permiten entrenar nuestras reacciones ante circunstancias similares en la vida real. Al experimentar miedo, estrés o incertidumbre dentro de un sueño, generamos mecanismos internos que podrían ayudarnos a responder con mayor eficacia si algo parecido nos ocurre despiertos. Otra de las funciones claves del sueño es la consolidación de la memoria. Mientras dormimos, el cerebro revisa y organiza las experiencias del día, reforzando lo que necesita conservar y dejando de lado lo que no resulta esencial. Algunos sueños parecen tan universales que se cree que tienen un componente evolutivo compartido. Soñar que caemos, que perdemos los dientes o que volamos son imágenes que se repiten en personas de diferentes culturas y contextos. Estos sueños podrían estar relacionados con temores, deseos o adaptaciones antiguas que aún habitan en nuestra psique. Desde otra perspectiva, el sueño también se relaciona con la creatividad. Es durante estos momentos de desconexión conscientes que surgen nuevas ideas, soluciones originales o conexiones inesperadas. Al soñar, la mente se atreve a unir conceptos que normalmente no relacionaríamos, y eso puede ayudar a resolver problemas con más claridad o intuición. En este mismo sentido, los sueños pueden actuar como un escenario para la toma de decisiones. Al enfrentar problemas o dilemas dentro de una situación onírica, se estimula nuestra capacidad emocional para decidir con rapidez y sin evasivas. El psiquiatra Shang propuso la teoría de la actividad continua, según la cual los sueños surgen por la necesidad constante del cerebro de crear y consolidar recuerdos a largo plazo. Durante el sueño, se activa automáticamente la recuperación de información desde la memoria, pero esta no se presenta como simplemente datos o pensamientos racionales, sino como imágenes y escenas vívidas. En otras palabras, soñar sería como el modo de operación nocturna de nuestro sistema cognitivo, que sigue trabajando incluso cuando descansamos. Una visión complementaria es la del neurocientífico Francis Crick, en colaboración con el matemático Graham Michelson, quienes en 1983 desarrollaron la teoría del aprendizaje inverso. Según esta propuesta, los sueños no solo sirven para recordar, sino también para olvidar. Su función sería eliminar conexiones neuronales innecesarias o confusas, ayudando así a mantener la eficiencia mental. Soñar, desde este punto de vista, sería como una limpieza del sistema, una especie de recolección nocturna de basura emocional y cognitiva que permite que al despertar la mente esté más ligera, despejada y lista para empezar de nuevo.
el neurocientífico David Ingleman propone una teoría fascinante y poco convencional sobre el papel de los sueños, la teoría de activación defensiva. Según esta hipótesis, soñar cumple una función clave en la protección de la corteza visual del cerebro durante el sueño. Durante la noche, nuestros ojos permanecen cerrados y no reciben estímulos visuales del entorno, pero debido a la neuroplasticidad del cerebro, esa capacidad increíble de reorganizarse, adaptarse y reaccionar funciones, las regiones cerebrales que no se usan durante cierto tiempo corren el riesgo de ser ocupadas por otras funciones. Eagleman plantea que soñar con imágenes, escenas y situaciones visuales mantiene activa esta región, impidiendo que otras áreas cerebrales invadan su territorio y asegurando que al despertar sigamos procesando el mundo con claridad visual. Desde esta perspectiva, los sueños no serían únicamente una válvula de escape emocional o una herramienta para procesar recuerdos, sino también una forma de mantenimiento funcional del cerebro, un sistema de defensa silencioso que trabaja en la oscuridad de la noche para conservar el equilibrio entre las distintas regiones neuronales. Aunque su hipótesis ha generado debate entre los expertos, ofrece una mirada innovadora y amplia a nuestra comprensión sobre el propósito del sueño onírico, revelando que su función podría ser incluso más amplia y sofisticada de lo que se pensaba hasta ahora. Sabemos que los sueños ocurren durante la fase conocida como MOR, movimientos oculares rápidos, o REM por sus siglas en inglés, una etapa del sueño profundo en la que el cuerpo parece inmóvil, pero la actividad cerebral es intensa. En ese estado, cuando ocurren la mayoría de las ensoñaciones, narraciones visuales y emocionales que experimentamos como si fueran reales, en una sola noche podemos tener entre 30 y 40 sueños distintos, aunque recordemos muy pocos de ellos al despertar. Durante esta fase, el cerebro sigue funcionando como si estuviera despierto, procesando información, gestionando emociones y permitiendo que la mente explore su universo simbólico. Mientras dormimos, aunque el estado de conciencia esté apagado, todo el organismo continúa en actividad. El corazón sigue latiendo, los pulmones siguen respirando y el cerebro no se detiene. El tronco encefálico, una estructura fundamental que conecta la médula espinal con el resto del cerebro, comienza a enviar señales en forma de imágenes, sonidos y sensaciones. Estas señales pueden estar inspiradas en personas que hemos visto durante el día, en pensamientos recurrentes o en preocupaciones latentes. Es entonces cuando entra en juego el neocórtex, esa parte evolucionada del cerebro que intenta organizar el caos. Su trabajo es construir una historia, una narrativa que dé sentido a todo ese material sensorial. Y como durante el sueño no existen las restricciones del pensamiento lógico ni las censuras del mundo despierto, lo que se cree es un universo ilimitado, lleno de creatividad, simbolismo y posibilidades. Los sueños, en ese sentido, se parecen mucho a la imaginación de un niño. No tienen reglas fijas, mezclan elementos absurdos, pero nos permiten explorar libremente lo que en la vigilia no nos atrevemos a enfrentar. En ese laboratorio mental se ensañan miedos, se recrean deseos, se proyectan ideas, y detrás de cada escena absurda o desconectada se esconde una función adaptativa, emocional, cognitiva o, como propone Eagleman, incluso estructural. La investigación neurocientífica ha confirmado que durante el sueño no actúa una única parte del cerebro, sino que intervienen distintas estructuras en un complejo sistema de cooperación. Cada una cumple una función. Algunas procesan emociones, otras gestionan recuerdos, otras dan forma a la experiencia visual. Este entramado dinámico transforma el simple hecho de dormir en un fenómeno extraordinario. Una de las diferencias más evidentes entre el estado de vigilia y el estado del sueño es el control consciente. Cuando estamos despiertos, dirigimos nuestras acciones, pensamientos y movimientos de forma voluntaria. Nuestra atención responde a estímulos externos y a decisiones deliberadas. Pero cuando dormimos, todo cambia. El proceso se vuelve interno, autónomo, y es el cerebro quien toma el mando
sin depender de factores externos. No hay una señal consciente que indique cuándo vamos a comenzar a soñar. Todo sucede dentro del propio sistema cerebral, como si se encendiera una función automática que nos lleva a este otro mundo, el mundo onírico. Una muestra clara de esto es lo que ocurre con nuestros ojos. En la vigilia, los movimientos oculares son controlados voluntariamente, dirigidos a donde deseamos mirar. En cambio, durante el sueño, especialmente en la fase REM, esos movimientos se tornan involuntarios, rápidos y caóticos. Al mismo tiempo, el cuerpo pierde el tono muscular, un mecanismo natural de protección que evita que actuemos físicamente lo que soñamos. Es una especie de desconexión entre mente y cuerpo que permite que la experiencia onírica se desarrolle sin consecuencias físicas. En estudios realizados en el Laboratorio del Sueño de la Facultad de Psicología, al despertar a personas durante sus ensoñaciones, los investigadores han registrado descripciones que van desde lo mágico hasta lo completamente absurdo: volar sin alas, ver dragones, cruzarse con el caballo de Troya. Estos relatos, aunque pueden parecer irreales, revelan la libertad con la que el cerebro opera mientras soñamos. Y lo más interesante es que muchas de esas ensoñaciones están cargadas de una profunda intensidad emocional. Esto se debe a que durante el sueño se activan estructuras cerebrales específicas. Una de las principales es la amígdala, conocida por su papel en el procesamiento de las emociones. Su participación hace que los sueños estén cargados de sensaciones como el miedo, la alegría, la ansiedad o la euforia. También intervienen otras zonas como el hipocampo, implicada en la memoria y el giro del cíngulo, que influye en la regulación emocional. Al mismo tiempo, hay una disminución notable en la actividad de los lóbulos frontales, responsables de la planificación racional y del control de impulsos durante la vigilia. Esto explica por qué, en los sueños, todo parece posible. Las leyes de la lógica se debilitan y la imaginación toma el control total. En ese escenario onírico, desaparecen la coherencia temporal y espacial. Las escenas no siguen una línea lógica. Los eventos se mezclan sin una relación clara, y las situaciones pueden resultar completamente inverosímiles desde el punto de vista de la conciencia diurna. No obstante, es precisamente esa libertad estructural lo que permite consolidar información y abrir espacios a una reorganización profunda de la experiencia vívida. Además, la naturaleza de los sueños parece estar íntimamente ligada a la personalidad de quien los sueña. Según expertos como Javier Cabanis, el contenido y la calidad de los sueños reflejan rasgos importantes del individuo. Las personas con una gran imaginación tienden a tener sueños vívidos, ricos en imágenes, narrativas complejas y detalles intensos. En cambio, quienes tienen una mente más lógica y racional suelen soñar con menos frecuencia, o al menos recuerdan sus sueños con menos claridad. Incluso pueden llegar a creer que no sueñan en absoluto, cuando en realidad simplemente no retienen la experiencia al despertar. Todo esto nos lleva a entender que los sueños no son un simple residuo mental del día, sino un espejo profundo y complejo de nuestro funcionamiento cerebral y emocional. Soñar es, en muchos sentidos, conocerse, y cuando más nos permitimos explorar ese universo interior, más comprendemos de nosotros mismos y del extraordinario funcionamiento de la mente humana. La experiencia de soñar no comienza con el nacimiento. En realidad, se inicia mucho antes. Hay evidencias sólidas que indican que el feto, en las últimas etapas del desarrollo, dentro del útero, ya experimenta fases de sueños similares a las que tendrá una vez haya nacido. Durante este periodo, se han observado patrones de actividad cerebral que reflejan ritmos de sueño y vigilia, lo cual sugiere que incluso antes de venir al mundo, el ser humano ya está inmerso en un universo interno de sensaciones y ensoñaciones. Aunque no podamos recordar ni expresar esos primeros sueños, forma parte esencial del desarrollo neurológico y emocional del individuo. Aunque no podemos acceder al contenido de lo que sueña un recién nacido, la estructura básica del sueño ya está presente. Lo que cambia con el tiempo es la capacidad de recordar, interpretar y comunicar esas experiencias.
Pero esto nos revela algo fundamental. El sueño no es una actividad que aparece como un efecto secundario de la vida consciente, sino que parece ser una función biológica profunda, escrita en la propia naturaleza del ser humano desde sus primeras etapas. Cuando soñamos, los contenidos que aparecen en nuestra mente no son del todo ajenos a la realidad. Todo lo que vemos, sentimos o imaginamos durante el sueño tiene algún vínculo con lo que hemos experimentado en la vida real. Las imágenes que pueblan nuestros sueños provienen en última instancia de nuestras percepciones, recuerdos y emociones. Pero en ese estado onírico, la razón y la lógica dejan de operar como lo hacen en la vigilia. Por eso los elementos reales se entremezclan de forma libre y caótica, combinando situaciones del pasado con estímulos recientes, generando paisajes imposibles y encuentros que nunca sucedieron. La imaginación tiene libertad absoluta y la narrativa resultante puede parecer absurda o fantástica, aunque siempre tenga una raíz en lo vivido. Más allá de su origen o contenido, el sueño tiene una influencia directa en nuestra vida diaria. Dormir no es simplemente un descanso físico, sino un pilar fundamental del bienestar general. Por ejemplo, el rendimiento cognitivo se ve afectado de inmediato cuando se reduce incluso una sola hora de sueño. La concentración disminuye, los reflejos se vuelven más lentos y la capacidad de tomar decisiones adecuadas se debilita. Según el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre, el sueño suficiente nos hace más propensos a cometer errores, asumir riesgos innecesarios y actuar de manera impulsiva. El estado de ánimo también está profundamente ligado al descanso nocturno. La irritabilidad, la falta de paciencia y los conflictos en las relaciones interpersonales, especialmente en niños y adolescentes, suelen ser consecuencias claras de un sueño deficiente. Además, existe una conexión bien establecida entre la falta de sueño y la aparición de síntomas depresivos. Cuando no se duerme lo suficiente, la estabilidad emocional se resiente y el equilibrio mental se debilita. Desde el punto de vista físico, la importancia del sueño no se queda atrás. Dormir mal o no dormir lo suficiente aumenta el riesgo de desarrollar problemas graves de salud, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos. La calidad del sueño puede verse afectada por múltiples factores, desde molestias físicas hasta interrupciones del descanso durante la noche. Lo cierto es que un sueño de buena calidad es indispensable para que el cuerpo se regenere, para que el sistema inmunológico funcione correctamente y para que la mente recupere su equilibrio natural. Soñar entonces es mucho más que una curiosidad del subconsciente. Es una función vital que nos acompaña desde antes de nacer y que sigue moldeando silenciosamente cada aspecto de nuestra vida. Nos permite reorganizar nuestra mente, expresar emociones, recuperar el cuerpo y proteger nuestra salud. Y al mismo tiempo, abre una puerta a lo más íntimo de nuestro ser, a ese espacio donde la realidad y la imaginación se confunden y donde la conciencia se sumerge en su versión más libre y misteriosa. Durante el sueño, el cuerpo no solo descansa, trabaja silenciosamente en procesos esenciales para el crecimiento, la salud y el equilibrio interno. Una de las funciones más importantes que ocurren en ese estado es la producción de hormonas fundamentales para el desarrollo y la reparación del organismo. En los niños, por ejemplo, se segrega la hormona del crecimiento, indispensable para su desarrollo físico, pero esta hormona no deja de cumplir su papel al llegar a la adultez. A lo largo de toda la vida, participa en la regeneración de tejidos, en la creación de masa muscular, en la recuperación tras enfermedades o lesiones. Además, durante el sueño, también se liberan hormonas que regulan el uso de la energía. Y por eso la falta de descanso adecuado puede estar relacionada con trastornos como la obesidad o la diabetes. Dormir, entonces, es mucho más que una pausa. Es un proceso activo de mantenimiento, regulación y renovación profunda. El misterio de los sueños ha integrado a pensadores y científicos de tiempos remotos. Ya en la antigua Grecia, Hipócrates, considerado el padre de la medicina, sostenía que los sueños podían ofrecer señales tempranas sobre el estado de salud del cuerpo.
Veía en ellos no una fantasía, sino un indicio sutil de los desequilibrios internos. Esta perspectiva fue retomada siglos después por la psicología moderna, que convirtió el estudio de los sueños en una herramienta clave para comprender la mente humana. Sigmund Freud, pionero del psicoanálisis, revolucionó la forma en que entendemos los sueños. Para él, no eran simples desvaríos nocturnos, sino mensajes en clave del inconsciente. Planteó que los sueños representan deseos reprimidos, impulsos que no pueden expresarse abiertamente durante la vigilia por el riesgo de generar angustia o conflicto emocional. Esos deseos, en su mayoría formados en la infancia, buscan una vía de expresión disfrazada durante el sueño. Freud los definió como condensaciones simbólicas de nuestros conflictos internos, una especie de teatro secreto donde el inconsciente revela lo que la mente consciente intenta ignorar. En su obra cumbre, La interpretación de los sueños, publicada en 1900, Freud introdujo un enfoque sistemático para analizar el contenido onírico, diferenciando entre el contenido manifiesto, es decir, lo que recordamos del sueño al despertar, y el contenido latente, que representa el verdadero significado oculto bajo símbolos y metáforas. Este método permitió explorar cómo nuestras emociones, miedos, traumas y deseos no resueltos se entrelazan en los relatos oníricos, configurando un lenguaje simbólico que requiere ser descifrado con atención. A diferencia de Freud, Carl Jung, su contemporáneo y colega, ofreció otra interpretación igualmente profunda. Para Jung, los sueños no eran simplemente expresiones de deseos reprimidos, sino manifestaciones de una sabiduría más profunda, arraigada en el inconsciente colectivo. A través de imágenes simbólicas, los sueños nos conectan con arquetipos universales y con una dimensión interna que trasciende lo personal. En este sentido, soñar sería un proceso de autoconocimiento, una guía que nos ayuda a comprender quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Aunque con el tiempo, estas teorías han sido reinterpretadas y desafiadas por nuevos avances en neurociencia y psicología, el legado de Freud y Jung siguen siendo invaluables. Ambos comprendieron que el sueño no es una simple desconexión, sino una puerta a los rincones más ocultos de la mente. Y es allí, en ese territorio sin límites ni reglas fijas, donde descubrimos que lo que soñamos puede revelar tanto sobre nosotros como nuestro cuerpo, como nuestro espíritu. La mayoría de las personas, cerca del 80%, reporta soñar en color. Sin embargo, existe una minoría que asegura que sus sueños son en blanco y negro. Este fenómeno ha sido objeto de investigación. En algunos estudios, los participantes debían identificar los colores más cercanos a los que recordaban haber visto en sus sueños. Curiosamente, los tonos pastel suaves fueron los más comunes elegidos, lo que sugiere que nuestro mundo onírico tiende a teñirse con matices suaves, casi etéreos, que contrastan con la viveza del color en la vida despierta. Esta particularidad sigue siendo un enigma para los científicos, ya que la forma en que el cerebro recrea el color mientras soñamos aún no se comprende completamente. El fenómeno de los sueños no es exclusivo del ser humano. Muchos han observado a sus mascotas moverse, agitar la cola o emitir pequeños sonidos mientras duermen. Estos movimientos han llevado a los investigadores a plantear que los animales también sueñan. Aunque es difícil demostrar de manera concluyente, se sabe que muchas especies atraviesan fases de sueño muy similares a las humanas, incluyendo las etapas MOR, movimiento ocular rápido, y no MOR. En estas fases, el cerebro se activa intensamente y se presume que podría estar generando experiencias similares a los sueños. Un caso particularmente revelador fue el de un gorila entrenado en lenguas de señas, que durante el sueño llegó a comunicar gestualmente imágenes de lo que parecía estar experimentando. Este episodio sugiere, al menos de forma simbólica, que los animales no solo duermen, también sueñan. En el caso de las personas ciegas, el mundo onírico adquiere formas distintas, pero no menos ricas. Aquellos que perdieron la vista tras haber desarrollado la visión continúan soñando con imágenes visuales, pues su cerebro conserva la capacidad de reproducirla. Sin embargo, quienes nacieron sin ver nunca desarrollaron un canal visual,
y en consecuencia sueñan a través de otros sentidos. El tacto, el sonido, el olfato e incluso la sensación de espacio se convierten en los vehículos principales de su experiencia uniroca. De esta manera, el sueño se confirma como un fenómeno profundamente sensorial, adaptado a las posibilidades perceptivas de cada ser humano. Existen también los llamados sueños típicos, aquellos que se repiten en muchas personas sin importar su cultura o contexto. Temas como volar, caer, ser perseguido o llegar tarde son recurrentes en una gran parte de la población. Investigaciones realizadas a través de cuestionarios han identificado al menos 55 de estos temas universales, y lo más sorprendente es que su frecuencia y orden de aparición se mantiene bastante estable entre distintas poblaciones. Esto sugiere que hay estructuras comunes en el inconsciente humano que emergen a través del sueño, como si compartiéramos un repertorio simbólico colectivo. Finalmente, está el misterio de los sueños que parecen anticipar el futuro. Aunque muchas personas relatan experiencias donde un sueño ha coincidido de forma inquietante con un evento real posterior, la ciencia no ha logrado establecer una base sólida para considerar estos episodios como premoniciones auténticas. En la mayoría de los casos, se trata de coincidencias fortuitas, recuerdos alterados o interpretaciones retroactivas que el cerebro organiza de manera lógica después de que los hechos han ocurrido. Aún así, estos casos alimentan una fascinancia que lleva siglos intacta, la posibilidad de que, de algún modo, nuestros sueños sean algo más que una construcción interna y se conviertan en ventanas hacia lo desconocido. Los sueños representan una puerta íntima hacia el conocimiento personal. A través de ellos podemos acceder a nuestras emociones más profundas, descubrir creencias ocultas e incluso cuestionar los valores que rigen nuestra vida consciente. Las imágenes, símbolos y escenas que surgen mientras dormimos no poseen un significado universal fijo. Por el contrario, cada elemento que aparece en un sueño está profundamente ligado a la historia personal de quien lo sueña. Interpretar un sueño con autenticidad implica observar con atención lo que cada símbolo representa en nuestra vida, lo que nos hace sentir y los recuerdos que despierta. En este sentido, los libros que proponen interpretaciones universales pueden resultar limitantes, aunque muchas personas encuentren en ellos una guía inicial. La verdadera comprensión surge cuando uno se pregunta qué significa esa imagen en su propio contexto emocional y vital. En cuanto al sueño en sí mismo, no hay una cifra mágica que se aplique a todos. Si bien las necesidades básicas para que el cuerpo se mantenga funcional rondan las 4 o 5 horas en un ciclo de 24, dormir más allá de ese mínimo no solo contribuye al bienestar físico, sino que también mejora nuestro estado emocional, cognitivo y anímico. La media general se sitúa en torno a las 8,3 horas de sueño diario como punto óptimo, pero esto varía de persona a persona y también cambia según las etapas de la vida. En momentos de alto desgaste físico-emocional, la necesidad de dormir aumenta, pues el cuerpo busca recuperar su equilibrio natural. Dormir lo necesario no solo es cuestión de duración, sino de calidad. La mejor medida de un sueño suficiente es despertar renovado y mantener la energía sin necesidad de dormir hasta la siguiente noche. Por otro lado, dormir mal o muy poco de manera constante tiene consecuencias serias. Aunque aún no se puede afirmar científicamente que la privación crónica de sueño acorte directamente la vida, ya que realizar estudios tan extremos sería éticamente inaceptable, sí se ha demostrado que la falta continua de descanso afecta a múltiples sistemas del cuerpo. La falta de sueño altera el metabolismo, desequilibra las hormonas, debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, la hipertensión y trastornos mentales como la depresión o la ansiedad. Por tanto, aunque no se puede afirmar que dormir poco mata, sí está claro que puede deteriorar significativamente la calidad de vida y ser un factor que predisponga a diversas enfermedades graves. En este sentido, dormir bien no es un lujo, es una necesidad vital. Dormir bien no solo depende de la cantidad de horas que pasamos en la cama, sino de la calidad del descanso que conseguimos durante ese tiempo. Por ello, seguir ciertos hábitos puede marcar una gran diferencia en nuestras noches
y como resultado en nuestros días. Una de las prácticas más efectivas para preparar el cuerpo y la mente para dormir son los ejercicios de respiración. Técnicas como la respiración diafragmática o el método 4-7-8 ayudan a disminuir la actividad mental y a relajar el sistema nervioso, generando un estado propicio para conciliar el sueño con mayor facilidad. También es fundamental prestar atención a lo que consumimos antes de acostarnos. Cenas pesadas, bebidas con cafeína o estimulantes pueden interferir en el proceso natural de descanso. Optar por comidas ligeras y alimentos que favorecen la producción de melatonina, como los plátanos o las almendras, pueden facilitar un sueño más profundo y reparador. Además, la exposición a pantallas electrónicas justo antes de dormir tiene un impacto negativo en nuestra capacidad de descansar. La luz azul que emiten celulares, tabletas o computadoras interfiere con la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el ciclo del sueño. Desconectarse al menos 30 minutos antes de ir a la cama permite que el cuerpo se prepare de manera natural para el descanso. En ocasiones, los sueños se vuelven especialmente vívidos, casi cinematográficos, y esto no es casual. La intensidad de los sueños pueden estar relacionadas con las emociones que experimentamos durante el día, así como con recuerdos antiguos, experiencias fundacionales en la infancia o adolescencia, o incluso momentos de cambio vital. El inconsciente, profundamente conectado con nuestras emociones, puede encontrar en el sueño un espacio donde procesar lo que la conciencia no alcanza a comprender del todo. Así, cuando la vida emocional se agita, los sueños también lo hacen. Hay sueños que tienen una carga emocional tan profunda que dejan una huella imborrable, como aquellos en los que nos reencontramos con seres queridos que han fallecido. Verlos, escucharlos decir que están bien, sentir su presencia en un plano simbólico real, suele producir un consuelo inmenso. Este tipo de sueños son comunes en procesos de duelo. Actúan como un puente entre la pérdida y la aceptación, ayudando a integrar el dolor de la ausencia con la paz del recuerdo. Aunque no hay una interpretación universal para estas experiencias, suelen reflejar la necesidad interior de reconciliarse con la muerte y seguir adelante, llevando con una la memoria viva de lo que ya no están. En última instancia, los sueños no solo reflejan lo que somos, sino también lo que necesitamos sanar. Para comprender mejor la naturaleza de nuestros sueños, los psicólogos han clasificado diversos tipos que reflejan distintas funciones y significados dentro de nuestra experiencia onírioca. Entre ellos destacan los sueños lúcidos, en los cuales la persona es consciente de que está soñando mientras el sueño ocurre. Este estado especial permite cierta capacidad de control y exploración consciente dentro del mundo onírico, ofreciendo oportunidades para adentrarse en el subconsciente con mayor intención. Desde una perspectiva psicológica, los sueños lúcidos se consideran herramientas valiosas para la autoexploración y el desarrollo personal, ya que permiten un diálogo interno directo con partes profundas de la mente. Otro tipo de sueño importante son los sueños recurrentes, que se repiten con frecuencia y presentan contenidos similares a lo largo del tiempo. Estos sueños suelen ser indicadores de problemas no resueltos o preocupaciones latentes en la vida del soñante. Desde el punto de vista psicológico, representan mensajes que el inconsciente envía para llamar la atención sobre emociones o conflictos que requieren ser reconocidos y trabajados para alcanzar un equilibrio emocional. Las pesadillas forman otro grupo dentro de la clasificación, caracterizadas por ser sueños angustiantes y perturbadores que generan miedo, ansiedad o malestar. Su origen puede estar vinculado a situaciones de estrés, traumas pasados o ansiedades no resueltas. Aunque resulta desagradables, las pesadillas también cumplen una función al permitir que la mente procese y enfrente emociones negativas o experiencias difíciles, actuando como una especie de terapia emocional durante el sueño. Los sueños simbólicos, por su parte, contienen imágenes, escenarios y elementos que representan aspectos profundos de la vida emocional y psicológica del individuo. Los símbolos presentes en estos sueños varían en significado según la historia personal y el contexto de cada persona, pero suelen ofrecer información valiosa sobre deseos, miedos, conflictos internos y el estado emocional general. Interpretar estos símbolos
Puede ser una herramienta para entender mejor nuestro mundo interior y avanzar en el autoconocimiento. Finalmente, están los sueños premonitorios, que aunque carecen de respaldo científico sólido, despiertan un gran interés. Desde un enfoque psicológico, estos sueños podrían reflejar intuiciones o preocupaciones subconscientes sobre eventos futuros, más que predicciones literales. Son manifestaciones del proceso interno que a veces parecen anticipar situaciones, aunque generalmente responden a una mezcla de información y emociones internas. En relación con los ciclos del sueño, la fase no REM, que significa movimiento ocular no rápido, cumple una función fundamental en la recuperación física y el descanso muscular. Durante esta etapa, que dura aproximadamente 90 minutos y se divide en 4 estadios, el cuerpo se regenera y restaura energía. Los sueños en esta fase suelen ser menos intensos y contienen menos imágenes visuales que los sueños en la fase MOR, movimientos oculares rápidos. Cuando realizamos actividades físicas, la fase no REM tiende a prolongarse para facilitar la recuperación muscular. Esta etapa se caracteriza por ondas cerebrales lentas y profundas, indicando un sueño más profundo y reparador, esencial para mantener el equilibrio fisiológico y mental. La fase REM es fundamental para la reparación y el mantenimiento cerebral durante el sueño. Es en esta etapa donde se lleva a cabo la reorganización neuronal, así como la creación y eliminación de recuerdos, procesos esenciales para el aprendizaje y la consolidación de la memoria. Los sueños que se experimentan durante la fase REM suelen ser particularmente intensos y extravagantes, caracterizados por cambios rápidos de escena y una fuerte carga emocional que puede reflejar la complejidad del procesamiento psicológico que ocurre en este momento. Los niños, debido a su rápido desarrollo cerebral y a la necesidad de absorber nuevas informaciones constantemente, pasan más tiempo en esta fase que los adultos. Además, cuando estamos aprendiendo cosas nuevas, la duración de la fase REM aumenta para facilitar la integración y conciliación de sus aprendizajes. Físicamente, esta etapa se distingue por una pérdida casi total de tono muscular, un mecanismo que protege al cuerpo de lesiones durante las acciones que se representan en los sueños, mientras que la actividad cerebral alcanza niveles muy altos, casi equivalentes a los de la vigilia. Durante el ciclo del sueño, la fase REM y no REM se alternan continuamente. La fase REM suele aparecer al final de cada ciclo, especialmente en la parte final de la noche, lo que explica por qué tendemos a recordar mejor los sueños cuando despertamos en esas horas. El sueño es un proceso biológico indispensable que se estructura en estas 2 etapas principales, sueños no REM y sueños REM, los cuales se repiten en ciclos que duran entre 90 y 110 minutos a lo largo de toda la noche. Cada uno cumple funciones específicas en el mantenimiento físico y mental, y la proporción y duración de estas fases varía a medida que avanzamos en el descanso. El sueño no REM representa la mayor parte del tiempo dormido, aproximadamente el 75% del total, y se compone de 4 fases que van desde el momento en que comenzamos a adormecernos hasta alcanzar un sueño profundo y reparador. Durante estas fases, la actividad cerebral disminuye progresivamente y se observan cambios notables en las ondas cerebrales, reflejo de la transición hacia estados cada vez más profundos de sueño. La primera fase del sueño no REM es el adormecimiento, que marca la transición entre la vigilia y el sueño. En este momento inicial, el cuerpo empieza a relajarse y las ondas cerebrales pasan de un patrón activo a uno más lento, conocido como ondas teta. Esta etapa se caracteriza por ser un sueño superficial, por lo que los estímulos externos todavía pueden interrumpirse con facilidad, haciendo que sea común despertar en este momento. La segunda fase del sueño no REM corresponde al sueño ligero, que ocupa aproximadamente la mitad del tiempo total que pasamos durmiendo. Durante esta etapa, el cuerpo experimenta una ligera disminución de la temperatura corporal y la respiración, junto con el ritmo cardíaco, se estabiliza, preparándose para un descanso más profundo. Un fenómeno interesante en esta fase es la aparición de los llamados usos del sueño, que son ráfagas de actividad cerebral que funcionan como una especie de filtro o escudo, bloqueando los estímulos externos
para proteger la continuidad del sueño y evitar despertares innecesarios. Estas fases iniciales del sueño no REM establecen las bases para que las etapas posteriores, más profundas y reparadoras, puedan desarrollarse eficazmente. Las fases 3 y 4 del sueño, conocidas como sueño profundo o sueño de ondas lentas, representan las etapas más reparadoras y esenciales para la recuperación física y mental. En estas fases predominan las zonas cerebrales delta, caracterizadas por su baja frecuencia y alta amplitud, que reflejan un estado de profunda relajación y descanso. Durante el sueño profundo, la presión arterial y el ritmo respiratorio disminuyen notablemente, lo que le permite al cuerpo reducir su gasto energético y concentrar recursos en la reparación. Los músculos se relajan por completo y el flujo sanguíneo hacia ellos aumenta para facilitar la regeneración de tejidos dañados y el crecimiento celular. Además, en estas etapas se libera una gran cantidad de hormonas vitales, como la hormona del crecimiento, que no solo impulsa el desarrollo físico, sino que también fortalece el sistema inmunológico, contribuyendo a la defensa natural del organismo. Estas fases predominan en la primera parte de la noche y son cruciales para que al despertar la persona se sienta renovada, con energía y preparada para afrontar el día. Por otro lado, el sueño REM, que corresponde aproximadamente al 25% del total del descanso, es una de las fases más activas y complejas del ciclo del sueño. Este periodo aparece alrededor de 70 a 90 minutos después de haberse dormido y se repite en varios ciclos a lo largo de la noche, extendiendo su duración hacia las horas de la madrugada. Durante la fase REM, la actividad cerebral se asemeja mucho a lo que experimentamos cuando estamos despiertos, con una predominación de ondas rápidas que indican una alta actividad neuronal. Los sueños que se generan en estas etapas son especialmente vívidos, intensos y cargados emocionalmente, con narrativas complejas que a menudo pueden parecer surrealistas o extravagantes. Físicamente, los ojos se mueven rápidamente en diferentes direcciones, fenómeno que le da el nombre a esta fase, aunque el cuerpo permanece prácticamente inmóvil, debido a una parálisis muscular temporal que previene movimientos que podrían resultar en lesiones mientras soñamos. En esta etapa también se consolidan los recuerdos y aprendizajes adquiridos durante el día, reforzando la memoria y facilitando el procesamiento de la información. Otro aspecto característico del sueño REM es que la temperatura corporal deja de regularse de forma constante, un fenómeno que contribuye a su complejidad fisiológica a medida que la noche avanza. Los periodos del sueño REM se vuelven más largos, mientras que las fases del sueño profundo se acortan, estableciendo un equilibrio que permite una restauración integral tanto del cuerpo como de la mente. Mi ser más íntimo es la luz, soy la luz. Cuando el mundo está iluminado, yo soy quien lo ilumina. Hasta Bakra grita.